Hola, ¿qué tal? Hoy, sábado 17 de agosto de 2024, por cuestiones de agenda un tanto básicas o profanas, no pudimos grabar el día de ayer. Además que tuvimos un episodio de bastante hambre y no me refiero metafóricamente a esa lucha contra el capitalismo, sino de hambre normal, la natural, la que todo el mundo puede sentir cuando hace falta un poquito de alimento por cuestiones de malpasarse en las actividades de trabajo, etcétera. ¿Qué podemos decir ahora? Hablemos de realismo lingüístico. Desde la época de Frege, pasando conforme relaciones maestro-alumno, de Frege a Russell, de Russell a Wittgenstein y de Wittgenstein a Quine, el realismo lingüístico del neopositivismo alemán e inglés nos decía que aquello que no se dice no existe. Cosa extraña porque podría decir que a pesar de que nosotros no llamemos al conejo por su nombre, Bunny, Rabbit, Lapin, o dijera el mismo Quine en su libro, Gabagay, el conejito va a seguir existiendo ahí. Sí, todo esto viene a relación de la discusión o la polémica que Claudia Sheinbaum revivió con Gerardo Fernández Noroña acerca de ser la compañera presidenta de la República o la presidenta de la República. La opción o la postura de nuestra líder Claudia Sheinbaum obviamente se marcó a ese realismo lingüístico que el neopositivismo nos dio acerca de esa referencia al libro de Quine donde hablaba del conejo como Gabagay, que aunque tú lo nombres como lo nombres o incluso aunque no tenga un nombre el conejito, el animalito va a estar ahí brincando feliz de la vida, sea o no sea que el hombre, el ser humano, lo nombre, lo llame o tenga alguna referencia lingüística a él. Sin embargo, para el positivismo lingüístico del siglo XX, de mediados del siglo XX, no pareciera ser así. Aunque entraríamos en una polémica filosófica fuertísima acerca del uso de nuestro lenguaje en general, sea alemán, castellano, inglés, francés, etc., etc., sino de cómo nombramos las cosas. Que hay que ver, considero yo, quizá por una influencia más hermenéutica o de la postura contraria a los positivistas lógicos, que las cosas existan a pesar del hombre, a pesar de, bueno, del ser humano, a pesar de ser nombradas. Más allá, como decía Hegel en la fenomenología del espíritu, nosotros hacemos existir las cosas como una conciencia humana, como un pensamiento humano. Ya cuando tiene sentido, aunque yo diga unicornio azul, aunque no exista un referente a esa palabra o ese conjunto de palabras que es unicornio azul, desde el momento en que tú lo entiendes, tiene cierta existencia, aunque sea en un grado epistemológico conceptual, como lo decía Hegel, también padre de un gran realismo lingüístico, concretamente en esa obra de la fenomenología del espíritu, que las cosas existen porque son reales. Decía, todo lo real es existente y todo lo existente es real y es lógico. Bueno, pero recordando la postura contraria a los realistas lingüísticos, tenemos que saber que el lenguaje humano, el significado en el lenguaje humano debe de tener siempre una referencia y un sentido. La referencia es el conejito, la cosa física. El sentido es el significado que tú le das a la palabra con la que nombras la cosa, pero que no es la cosa y no hace existir a la cosa. Simplemente es una manera en que nuestro mundo humano interpreta y dice, nombra o le da significado a la cosa. Es por eso que muchas veces cuando el bebé dice, ¡ay, dijo mamá! Se tiene que hacer el estudio si realmente tiene una referencia y un sentido. Si dice el niño mamá, puedes enseñarle a su mamá y decir mamá preguntándole y si te dice que sí o reafirma que es mamá, en efecto es una palabra. Porque qué tal como en el caso de mi hijo que la primera palabra mamá fue un balbuceo y realmente su primera palabra fue pan. Cuando le enseñamos un bolillito bailaba y brincaba de felicidad, demostrando que en efecto su primera palabra era pan, porque entendía la referencia y el sentido de la palabra pan. Es decir,
Así es nuestro lenguaje. Se basa por referencia y sentido, pero nada más nombra lo que existe a pesar de nosotros. Tampoco debemos de caer en ese antropocentrismo que lo que dice el hombre existe o hace existir o lo saca de la nada. No. Entonces, presidente, presidenta, no, en la forma en que lo llames no le va a dar existencia, no lo va a sacar de la nada para ti, porque no va a dejar de ser un simple concepto epistemológico en tu cabecita y en tu manera de hablar, pero que es independiente de la cosa a la que se refiere. Y recordemos que por regla lingüística también todo lo terminado en ente, que viene del griego cosa, ente, cosa, es género neutro. Residente, presidente, etc, etc, todo va a ser género neutro, porque viene del griego cosa, y las cosas no tienen ni masculino ni femenino en su mayoría. Recordando todo esto, a raíz de lo que alguna vez nos dijeron grandes pensadoras comunistas como Kollontai, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, Inés Arman y la gran esposa de Lenin, Nadezhda Krúpskaya, que no podemos entender la lucha de la liberación de la mujer sin la liberación de la clase obrera, que ahorita ya lo hemos dicho en cápsulas anteriores, yo creo más en la liberación de las clases explotadas por el capitalismo, o las clases desprotegidas o pisoteadas por el capitalismo, donde entrarían, claro, las mujeres, la diversidad sexual, los desempleados, los indígenas, los jóvenes, los estudiantes, todo aquel que el capitalismo genera poco productivo, no productivo o lejano al estándar del discurso de la normalidad capitalista, que son reglas de mercado que imponen las clases poderosas dueñas del dinero. Es decir, quien paga manda o quien paga construye el discurso, lo que Marx llamaría la superestructura de lo que es la normalidad o lo que es la historia del hombre, del ser humano, o su realidad social, cuando la realidad social verdadera es más compleja. Tiene que ver con la lucha de clases, que ya también hemos abordado en otros videos. ¿Esto a qué viene a colación? Creo que sí, en efecto, el tener a la primera presidenta mujer de la República es un gran logro para las mujeres. Lo felicito y me encanta la idea de que las mujeres estén teniendo cada día más posiciones políticas de mando, de liderazgo, y donde el talento, la inteligencia y la pasión del trabajo que todas las mujeres pueden demostrar junto con los hombres se pueda demostrar, pero ya no en un mundo mayoritariamente masculino, sino, ¿por qué no?, mayoritariamente femenino o equitativo entre mujeres y hombres. Y esto debería ir incluso más allá de las reglas, como cuando obligan a los partidos políticos. 50% hombres, 50% mujeres. Debería de ser una postura natural el darle entrada y cabida a nuestras compañeras. Claro es, nuestras compañeras raramente o muy pocas se interesan en la política, en hacer política de altura y hacer política de verdad. Por lo mismo de que el sistema capitalista nos ha vendido la idea de que todos los políticos son corruptos, todos los partidos son lo mismo y nos quieren alejar de la lucha social consciente para transformar nuestra realidad política, económica y social y con ello cambiar la historia. Pero no es cuestión de que nos funcione el que haya menos mujeres, no, o sea, simplemente al capitalismo le interesa que haya menos personas interesadas en la política para que la clase opresora, la clase dueña del poder económico, político y social nos siga dominando y dando sus discursos de normalidad, donde todos somos corruptos, todos somos lo mismo, PRI, PAN, PRD, Morena, todos son iguales, cuando no, debe de haber una diferencia, al menos en la conciencia de clases y en la lucha de clases, que ya también lo hemos abordado. Esto viene también a colación de que recuerdo cuando todavía estudiaba Derecho hace poco, porque primero hice la carrera de Filosofía en la UAP, en la Benemérita de Puebla, del año 2000 al 2004, 2005 por ahí, y del 2018 al 2022 hice la carrera de Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, allá en mi tierra. Una compañera estaba súper feliz cuando llegó Norma Piña a presidir la Suprema Corte como ministro presidente de la Suprema Corte. Y decía, ya se hizo el cambio, una mujer llegó. Digo, a ver, espérame. El simple cambio de un género, de una sexualidad, de un órgano, e incluso entrando al discurso de género de una
manera de ver femenina la realidad y una manera de ver masculina la realidad no es una garantía de cambio. Y se lo dije en aquel momento y no me equivoqué. La garantía de cambio es la visión y la ideología o la conciencia de clase que tenga esa mujer. No es lo mismo una mujer burguesa a una mujer proletaria, o a una mujer indígena, una mujer migrante, una mujer estudiante, una mujer discapacitada, una mujer sin los privilegios económicos que ser de la clase dominante capitalista te da, tanto dentro de tu cabecita como en tu forma de actuar, porque recordemos que dentro del marxismo la unión entre teoría y praxis es vital. El burgués piensa de una manera y actúa de una manera, mientras los explotados por el capitalismo pensamos de una manera distinta, negando este sistema explotador e inhumano y tratándolo de transformar desde raíz para poder tener nosotros el control del sistema económico y ser más humanitario, más equitativo, más socialista, aunque le tengamos luego miedo a esa palabra. Y la mujer pasa lo mismo, no es lo mismo la mujer burguesa, la que no sé si le dé el día libre cuando las huelgas feministas a su ama de llaves, a la que le ayuda a tender su cama, a lavar los trastes, a lavar la ropa. No sé si le dé el día en la huelga. Sería bueno preguntarnos. O sigue viendo a la otra mujer, a su aliada, como una pieza productiva en el sistema económico, como la mucama, como la sirvienta, como un ser humano distinto o incluso una cosa sin humanidad distinta a ella. Hay que preguntárnoslo. Y la visión feminista de la trabajadora, también hay que preguntarle qué opina ella del feminismo, tanto la burguesa como la trabajadora. Y creo que nos darían conceptos muy distintos de la lucha feminista. Eso mismo ha pasado. Creo que Norma Piña es la respuesta o la imagen clara, sí, la imagen clara de la burguesía o del feminismo de la burguesía. Y algunas mujeres que han acompañado a Claudia Sheinbaum, la misma Claudia Sheinbaum, representan la visión feminista de algunas explotadas. Quizá también tendremos que bajar aún más en el estrato social y preguntarle a la indígena, a la que no tiene que comer el día de mañana, a la mujer que está pisoteada por este sistema, qué concepción tiene del feminismo. Y era lo que nos decían Clara Zetkin, Armand Krúzkaya, y mi querida Alexandra Kollontai, que no se puede entender la lucha por la liberación social sin las mujeres, y también no podemos entender del lado contrario, o sea, la lucha de las clases explotadas sin las mujeres o de las mujeres sin la clase explotada. Ambas son complementarias de una misma liberación. Una liberación que cuando derrotemos al sistema capitalista todos vamos a poder tener. Hay que entender eso. Ver que a veces los discursos feministas pueden ser también discursos de clase y deben de estar fundamentados en discursos de clases para entender a profundidad social y política el verdadero feminismo o el feminismo. Hay que entender también la visión de clase que es necesaria para el cambio. No es lo mismo una lucha como ahorita que se ha radicalizado ciertos movimientos feministas donde no nos dejan participar a los hombres, no dejan participar a la diversidad sexual, a los hombres trans o hombres travestis, hombres gays, porque han sido privilegiados por haber nacido hombres y cierran el discurso a una visión nada más biológica de diferencia de género. Cuando vamos más allá y tenemos que estar luchando contra un sistema que nos oprime y que ha vuelto mercancía a las mujeres y también ha vuelto mercancía a los hombres. Nos deshumaniza, nos saca de nuestro contexto y ha vuelto producto tantas cosas que deberían de ser sagradas como la familia, las mujeres, los niños, etc. Y los vuelven una mercancía o una máquina de consumo desmedido, e incluso las luchas woke se han vuelto también mercancía. No es lo mismo ver, y esto va más allá de la visión de los conservadores, de ¡ay, nos quieren extinguir, que no haya reproducción humana porque todo lo gay! No, no es cierto. Están apoyando mucho la cultura woke de la diversidad sexual y la lucha de género porque vende. Hace años, recuerdo, había un libro donde en la portada tenía al Che Guevara y decía rebelar se vende. Y algo que ha hecho al capitalismo sobrevivir durante tanto tiempo es que se transforma. Incluso a su enemigo lo puede volver mercancía, a los socialistas, a las feministas, a la lucha de la diversidad sexual, a la lucha indígena. Si encuentran cómo venderla, la van a volver producto.
y van a hacer que sigamos consumiendo esas luchas porque las luchas venden o te las saben vender. Y si seguimos cayendo en estos discursos tan chatos donde nos separan, que mujeres por un lado, hombres por otro, gays por un lado, indígenas por otro, discapacitados por otro, va a ser como la metáfora que ya veía Marx de que un dedo no lastima, dos dedos no lastiman, pero un puño lastima más. Y el puño representa la unidad social, todos unidos en una misma lucha contra el capitalismo para sobrevivir. Tanto humanamente como el medio ambiente necesita que nos unamos contra el capitalismo. El planeta ya también no da para más contaminación, para más sufrimiento del ecosistema. Y el capitalismo, como bien lo dijo Marx, vive de destruir sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Lo decía desde el siglo XIX Carlos Marx y fue profético. Entonces, debemos de entender que la lucha de las mujeres es la lucha de todos y que a su vez la lucha contra el capitalismo también es la lucha de las mujeres. Todos juntos contra un sistema explotador, un sistema inhumano que nos está volviendo máquinas de consumo y que nos deshumaniza, que nos vuelve enemigos a los hombres y a las mujeres para que vendan más productos, más máscaras de B de venganza, etcétera, o que nos vendan más luchas y que sigamos votando por los políticos conservadores y de derecha, y que solamente la ultraderecha ha ido en contra de este discurso woke con ideas paranoicas de que no, nos van a dejar reproducirnos, quieren hacer a los niños gay. No. Pero digamos, el análisis pudiera llegar a ser correcto, pero el final de su análisis político y social es muy vano, muy chato. No entienden que incluso nos venden política con la agenda woke y la agenda feminista para que siga el capitalismo reinando, siga siendo seguro que el sistema se reinventa, comillas, comillas, y está siendo aliado de las grandes luchas. Es simplemente un discurso para vendernos políticas de derecha o de zurdita buena onda que en realidad es una derecha descafeinada. Nos quieren volver unas máquinas acríticas y sin pensamiento propio a través de luchas justas, porque otra vez la lucha feminista, como las demás otras luchas, la de la diversidad sexual, los discapacitados, etcétera, es muy digna y hay que defenderla. Pero hay que estar unidos como una sola masa o una sola sociedad, una sola clase social, como decía Marx, sería más eso, una sola clase social que está unida luchando contra el capitalismo. Una clase social de muchas otras subclases sociales o pequeñitas clases sociales, jóvenes, desempleados, indígenas, etcétera, etcétera, los que ya he nombrado, los discapacitados, etc., para juntos destruir un sistema inhumano que nos está volviendo consumidores de productos baratos. Y es eso, que hay que entender que ante el dolor de los demás, ante el dolor de las mujeres, el dolor de los indígenas, el dolor de los discapacitados, de los desempleados, de los jóvenes, dijera Susan Sontag, ante el dolor de los demás, la única salida es la unión social y la lucha en conjunto. Su amigo Ernesto Conde Paredes se despide. Deseo mucho éxito a Claudia Sheinbaum Pardo como presidente de la República, a Alfonso Sánchez García, a Madaí Pérez Carrillo y a muchos amigos que van a tener la oportunidad de ser mandatarios a nivel estatal y nivel federal, que ojalá al senador Fernández Noroña también que le vaya muy bien. Ojalá que todos ellos brillen y les vaya muy bien, porque si a Tlaxcala le va bien, a México le va bien, a todos nos irá muy bien o incluso mucho mejor. Me despido, esperamos vernos la siguiente semana. Hasta la próxima. Abrazos y bendiciones.